Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Cinéfilos. Mi nombre es Andrés Cedeño y estoy con Sofi del Papa. Sofi, ¿cómo estás? Hola Andy, querido, ¿cómo estás? Muy contento porque tenemos hoy la vuelta a casa de un gran amigo querido y queridísimo y extrañado, el grandísimo Facundo del Aqua. Facu, ¿cómo te va? Por favor, bienvenido a casa. ¿Cómo andan, amigos? Excelente, gracias por estar. Qué bueno que poder contar otra vez con vos. Te queremos, Facu, te queremos. Te queremos y te extrañamos. La verdad, todos. Estas cuarentenas y este espacio así cortado nos ha tenido un poco separados, pero bueno, esperemos que pronto pase para poder seguir trabajando como era la idea al principio. En el día de hoy, en la tarde de hoy, en la noche de hoy, donde sea que nos estén escuchando, tenemos un podcast especial preparado. Sofi, yo sé que querés contarnos de qué se trata. Picante. Hoy vamos a hablar de psicópatas o sociópatas. Ahora vamos a hablar un poquito de las diferencias alrededor o dentro de lo que es la historia del cine. ¿Qué opinan de esta temática, chicos? Yo sé que a Facu se copa Yo totalmente. estoy contentísimo porque hoy justamente vi un video en el YouTube de Cinéfilos donde nuestro queridísimo amigo Facu hacía un repaso de, no un top 10, pero sí una lista de 10 psicópatas ilustres de la historia del cine. Facu, contanos un poco. Sí, más o menos ahí busqué traté de encontrar los menos conocidos, ¿no? Porque si no, todos hablamos de, no sé, Jack Torrance, hablamos de Norman Bates. Hubo ahí algunos enojados porque faltaban Pero bueno, lo hice al principio del video, que no iban a estar los más famosos. Claro, no era un top 10, sino era una lista de 10. No iba a estar Hannibal Lecter. Para darle también un poco de espacio y que quedaron un montón afuera. Quedó Frank Both de Blue Velvet, que es uno de mis psicópatas favoritos del cine, como todo lo que tiene que ver con Lynch. Pero nada, tratar de bucear un poco en eso y en la fascinación que tenemos nosotros con todos, como público, con los psicópatas, con estas personas alienadas de la sociedad y las cosas truculentas que tienen entre sus manos. Algo tiene este tipo de personajes. Hace un par de semanas hablábamos con Sofi de los misterios sin resolver. ¿Y qué tienen estas cosas misteriosas y que tienen gente rara alrededor y eventos raros alrededor y gente asesina y psicópatas que nos llaman tanto la atención a nosotros como humanos? Por más que nos dé miedo, por más que incluso sea peligroso entrar, peligroso ver, queremos saber siempre qué hay detrás, ¿no? ¿Qué pasa en la mente, en este caso, de esta gente tan problemática? Sabes que justamente, Andy, vos lo trajiste a colación y yo iba a decir exactamente lo mismo acerca de por qué nosotros como individuos sentimos esa fascinación por lo morboso de los crímenes cometidos, ¿no? Y de cuáles son las cosas que pasan por la cabeza de estos psicópatas, que en realidad yo estuve leyendo un poquito, como siempre, para acá soy la que Hermione. la Hermione, re pesada con las lecturas y los videos. Pero chicos, la verdad es que yo necesitaba también entender un poco la diferencia entre una cosa y la otra, porque uno hay veces que dice psicópatas, sociópatas, y en realidad viste que todo se desglosa en un universo de distintas condiciones o psicopatías que responden a distintos como intereses o impulsos, por así decirlo. Bueno, y yo estuve un poco investigando y con el perdón de los psicólogos y de los expertos en este tema que nos vayan a escuchar, y de los psicópatas, chicos, perdón, y de los psicópatas mismos, que no me vengan a buscar a mi casa, que no me hagan nada, por favor, pero quiero decirles que en realidad psicópata viene precisamente del origen, se encuentra lo que es la psiquis, y sociópata dentro de lo que es la sociedad. Y dicen que un psicópata es hasta el día de hoy que se sigue investigando acerca de cuáles son los orígenes de este malestar o de estos impulsos, de esta falta de empatía, esta falta de consideración por el otro, por la seguridad, por las leyes sociales, por un montón de factores, como también por la falta de amor hacia la vida y sobre todo hacia la vida de los demás, claro está. Mientras que un psicópata se sospecha que puede tener una carga genética o hereditaria, ¿sí? Mientras que un sociópata es alguien que se va formando, ¿no? En impulsos que están vinculados, como puede ser una lesión cerebral, como también puede estar influenciado por una situación de maltrato, de abuso, ya sea desde un círculo intrafamiliar, ya sea desde el colegio o distintos ámbitos societarios, por así decirlo. Así que bueno, cómo uno se va conformando, digamos, cómo pareciera que
que uno lo lleva en la genética, porque tiene una fuerte carga genética, que en realidad esto todavía se está investigando, insisto sobre esto, porque es una de las sospechas, mientras que un sociópata se va haciendo desde pequeño, porque dicen que en las primeras etapas de la infancia, aquellas definitorias un poco de nuestro carácter, se va conformando como esta cuestión, este resentimiento acerca de ciertas, acerca de lo que es, bueno, lo social, digamos, ¿no? ¿Por qué se odia a un otro? ¿Bajo qué convicciones o creencias? Así que me parece que esta distinción es bastante importante, porque aparte nosotros a lo largo de la historia del cine nos hemos volcado a ver la transformación de distintos personajes, y creo que uno de los más emblemáticos el año pasado fue el caso del Joker, donde por primera vez, ¿no? Desde lo cinematográfico, porque ni siquiera desde la historieta, desde sus orígenes, se habla de quién es este hombre, siempre fue un misterio, ¿no? El origen o la génesis del Joker. Y acá se empieza a hablar de que en realidad no sé si era tanto un psicópata, ¿no? Por las características que yo estoy enunciando, pareciera tratarse más de un sociópata. Y bueno, y hay otros personajes que seguramente vos, Facu, estás más, ahondaste sobre este tema para armar el video para cinéfilos, y podés ir haciendo tus propias distinciones, no sé vos qué opinás. A mí me interesa, por ejemplo, el tema de identificación que hubo del público, ¿no? Con el Joker y verlo un poco así como un antihéroe. Que me pasaba también con todo ese amor que hubo del público con Walter White, que también me parece un psicópata, o un sociópata. Pensaba exactamente lo mismo, ¿no? Andy, vos que también sos fanático de Breaking Bad. Sí, sí, sí. Terrible. Me parece que esta cosa también de alienación, ¿no? Porque veía a la gente como obstáculos, cosa que me pasaba también cuando había hecho el video pensando en el personaje de Bloom en Nightcrawler, el personaje de Jake Gyllenhaal, que nunca está mirando a los personajes a los ojos, siempre está pensando en otra cosa, siempre está pensando en cómo sacar un rédito, y es un psicópata que creo que es funcional a una economía o a una ambición de estos personajes que, bueno, se gestan, como decía Sofi, en una cultura en particular. No me parece sorpresivo que hay ciertas culturas, hay ciertas sociedades que tienen un gran número de asesinos seriales, estoy hablando de Estados Unidos, y otros donde el asesino serial es casi como una leyenda urbana. No hay países donde no hay tanto asesino serial como se produce allá, ¿no? Me parece que también es una cuestión casi de sociedad y de extremismo, bueno, de un montón de factores. Y también, bueno, nada, me parece importante recordar psicópatas, porque los psicópatas están como, en el cine están enumerados en el drama, ¿no? Y en el thriller. Y después, si vos te fijás, la tiendita del horror, está el personaje del dentista que hace Steve Martin, que es un psicópata. Es gracioso, pero no deja de ser un psicópata y de dar miedo. Un tipo que le gustaba hacer sentir dolor a los demás y por eso se hace dentista. Que es como la forma más funcional que encuentra en el mundo de eso, de sembrar la miseria. Cosa que le pasa también al personaje de Jason Bateman, no, digo bien, bueno, de Bateman en Psicópata Americano. American Psycho. Claro, que la única forma de vivir esa vida de necesidad de derramamiento de sangre y de destruir al otro de toda forma posible era ser un hombre de negocios, era ser un yuppie en los 90. Nada, me parece como muy interesante eso. Hay como muchas aristas para tratar el tema y también me parece eso lo que genera la fascinación en el público. A mí me gustó justamente ese enlace y vínculo que haces, que nos queda perfecto incluso para tratar el tema del día de hoy y hablar específicamente de personajes retratados en el cine y en historias televisivas. Con el personaje de Jake Gyllenhaal en Nightcrawler, cómo la sociedad justifica la existencia de este personaje, porque la sociedad en la que él habitaba estaba constantemente buscando consumir este tipo de producto que él podía darles, al punto de que él llegó a querer fabricarlo para poder ser el primero en llegar y dar la noticia principal, que es lo que pasa en el día de hoy. La gente en cualquier momento, hay un accidente, hay algo que ocurre y la gente, en vez de ayudar, sale con el celular a filmar porque quiere generar contenido para que la gente lo pueda ver. Me parece un puntapié perfecto para hablar de esto en el día de hoy, porque justamente te das cuenta como lo que hablábamos recién al principio, como aunque nos dé miedo y aunque nos parezca a veces grotesco, queremos igual mirar. Yo creo que por eso hay tanta alza hoy de series y de
Por ejemplo, se me viene a la mente la serie de Hannibal Lecter, Mindhunter, Manhunt, tantas series, tantas cosas tan nuevas de cineastas muy conocidos y producciones muy grandes que quieren contar historias donde hay un psicópata en el centro. Incluso, Andy, si vos te fijás en lo que no es la ficción, sino, por ejemplo, no sé, hay canales tipo Investigation Discovery. O sea, tenés un canal que 24 horas te está mostrando Claro. crímenes Y y no es ficción. Hay un capítulo de South Park donde Claro. parodian eso que me lo había notado porque no me acordaba. Es Informative Murder Porn. O sea, es como una especie, para los padres o la gente grande le encanta ver crímenes. Y es como una especie de género pornográfico para el morbo, ¿no? El tema de la investigación policial. Y bueno, en el cine está explota por todos lados. Y una de las cosas que más me interesa que está vinculado con el personaje de Bloom es esto de nosotros y el personaje y la sociedad dentro de la película y de la sociedad en general siempre ve dónde está la línea, ¿no? Y estos personajes lo que hacen es cruzarla. Y vos estás ahí atrás O con sea, el pochoclo viendo todos la cómo tenemos, cruzan la línea. claro. Esa es la... Y uno está, claro, totalmente. Claro, cruzarla y nosotros del otro lado esperando que se cruce, ¿no? Un poco como Esperando que se cruce, como pasa disfrutando. en Joker, ¿no? Esperando la explosión. Tal cual, esperando un poco eso, ¿sabes qué? Un poco retomando o encauzando estas cosas que estamos conversando acerca de los psicópatas. Yo tuve en Cinéfilos hace poco, hicieron un mundial de psicópatas y demás, y ¿sabes qué? Uno de la lista de los que estaban enumerados, que a mí me llama poderosamente la atención y que me resultó una película súper interesante y original para hacer otro abordaje desde la psicopatía, porque creo que atraviesa otras temáticas que es necesario problematizar, y más en el día de hoy, fue la película del 2012 Tenemos que hablar de Kevin, que la construcción del personaje de Kevin, en un momento determinado de él, cuando está en la cárcel y habla con la madre, haciendo un poco referencia a este contexto que vos le das, Facu, acerca del poder de los medios de comunicación y del disfrute o del goce de los que estamos del otro lado como audiencia intentando ver y querer saber más. Él habla con la madre y le dice, si yo no hubiera hecho todo esto, ¿no? Si no hubiera atravesado haciéndome el Robin Hood con mis flechas a un colegio entero, tipo Masacre de Columbine, yo no estaría, ¿no? Como no sería una figura conocida, no sería una figura popular. Entonces, ¿en dónde también reside este afán de querer hacerse notar o ver? Porque si bien hoy yo hablaba de la distinción entre la sociopatía o la psicopatía, esta cuestión de, bueno, le falta empatizar con el otro, pero no quieren dejar de pertenecer, pareciera, ¿no? Como que tienen que hacer como una especie de acto sublime que de alguna forma u otra los catapulte o los posicione en un lugar de poder y en un lugar de visionado obligatorio, por así decirlo. Y sabes qué, a mí como este afán, que también creo que sucede en Joker, ¿no? Este perfil cabizbajo de una persona abusado a lo largo de toda su vida, desde lo laboral, desde lo familiar, en un montón de aspectos, inclusive por aquellos que también se hacían llamar sus amigos. Y de un momento para el otro pareciera que el tipo necesita cometer el clímax de su acto, su acto mortuorio, por así decirlo, su acto criminal más importante a través de la televisión, ¿no? Como no fue dentro del ámbito de lo privado. Entonces, a mí me parece que esta delicada línea entre lo que tiene que ver el ámbito de lo privado y de lo público, acá es donde entra también la reflexión acerca de el poder que ejercen los medios de comunicación en intentar vendernos estos personajes y cómo las personas que también están consumiendo del otro lado empiezan a ser fuertemente influenciadas, ya insisto, ¿no? Estando atravesadas por otras condiciones, ya sean genéticas, sociales, familiares, lo que fuere, como que también despierta un poquitito este afán de, uy, quiero ser famoso y quiero cometer un crimen y darme a conocer. Sí, lo cual es terrible. A mí me parece que hay como una cosa, por ejemplo, a la inversa de la metamorfosis de Kafka, ¿no? Vos tenés el hombre que se despierta y es una cucaracha. Y parece que esta gente, a través del crimen, a través de lo grotesco y lo monstruoso, porque es algo con lo que nadie puede comulgar, se transforman de ser cucarachas a ser un hombre, ¿no? A través de esto, como decís vos, un clímax que lo convierte en alguien que es mirado por primera vez, capaz, después de vivir una vida de invisibilidad ante el resto de la sociedad.
Es terrible. Che, Facu, y ahí Sofi contaba uno de sus psicópatas que hace tiempo que ella quiere hablar de esta. Tengo que dar fe, porque hace tiempo quiere hablar de. Tenemos que hablar sobre Kevin. Ya hace varios podcasts que venimos queriendo hablar de esto. Sí. Yo. Re pesada. Me lo está diciendo. No, Sofi. Pero muy No, sutilmente. pero me gusta porque veo que está es algo tirando el que te palo. gusta, es uno de tus, digamos, psicópatas favoritos, si se quiere, porque es uno de los que has traído para hablar. Yo quería preguntarle, antes de que siga Sofi con su justificación, preguntarle a Facu si tiene él algún psicópata favorito, alguna película así tipo esta de Kevin. Yo tengo, por ejemplo, un personaje que tal vez más adelante hablaremos, que es justamente Hannibal, pero vos, Facu, ¿qué personaje o qué película vos decís que es tu favorito psicópata, que más te ha llamado la atención, que más te ha gustado analizarlo y pensarlo? Definitivamente es Anton Chigurh, el asesino de No Country for Old Men. Ah, bien. Me genera muchísimas cosas, hasta creo que es uno de los pocos, me cuesta mucho a mí empatizar con un psicópata, no puedo evitar sentir rechazo todo el tiempo. Tal vez hay no sé, algunas excepciones. Por ejemplo, me gusta mucho el misterio que tiene el personaje John Doe en Seven. Siempre uno tiene como la idea de que nunca está diciendo la verdad y que hay un motivo ulterior a lo que hace, a todos los actos grotescos que hace, también filmados, ¿no? Pero Anton Chigurh es un personaje que me genera fascinación, en cierto punto admiración, por la figura que tiene él en ese mundo, aunque no deja de ser un psicópata. Pero sí, definitivamente es el personaje de Javier Bardem, que me acuerdo de la cara, pienso en los ojos y me da miedo. A mí lo que me Mucho gusta miedo. de esa película, para la gente que no escuchó bien, es No Country for Old Men, o No hay lugar, Sin lugar para débiles, creo que es el título en español. Sí, Una película de los hermanos Coen, ganó el Oscar claramente a mejor película, si no me equivoco, es una gran película. Lo que a mí me gusta de ese personaje de Anton es esta justicia en la que él encara o la que él justifica sus actos violentos, actos grotescos. En el tema del cara o sello, en el tema de que lo que es random. Lo random es justo, ¿entendés? La casualidad es justa. Entonces, si él encuentra algún tipo que por ahí no sabe si o no matarlo, tira la moneda y si la moneda dice se salva y si no se muere. Esa cosa me parece hasta poética incluso. es tremendo. Y es uno de los pocos, ya tanto en la película o en la novela de McCarthy, es una de las pocas, de los pocos gestos de justicia que hay. Y vienen de la mano de uno de los peores personajes que hay. Una película y una novela que no tienen casi héroes. El personaje de Tommy Lee Jones es un héroe, es lo más cercano a un héroe y casi un héroe sin recursos, sin tampoco mucha voluntad de serlo. Y este personaje que es villano y al mismo tiempo no te diría que es héroe, pero es una suerte de antihéroe y también es como una representación, me parece, física del caos que tiene McCarthy en general. Para los que no leyeron una novela de él, capaz que vieron The Road, la película de Viggo Mortensen. Siempre son historias muy sombrías, siempre son historias muy caóticas, muy violentas, y me parece que Chigurh es como una especie de representación de esto. Y me falta uno, que es Paul de Funny Games, porque me parece que Funny Games es a nivel conceptual es tremenda y me parece que engloba tanto esa y también como Natural Born Killers de Oliver Stone, si no me equivoco. Tiene que ver, me parece, un poco con todas las concepciones que estamos hablando de los psicópatas. Así que, sí, yo diría Anton Chigurh y Paul de Funny Games son definitivamente mis psicópatas favoritos y los que Funny más miedo Games me dan. es una película muy... ¿Cómo es la palabra que quiero usar? Incómoda. Incómoda. Porque qué manera de esperar que las cosas salgan bien y al final que todo salga igual súper mal. Me parece algo... Es como que juega con tu esperanza. Cuando ellos logran jugar con tu esperanza, porque la esperanza es supuestamente lo último que se pierde, pero te destrozan. Sí, mal lugar para buscar esperanza ahí. Es terrible. Sí. Bueno, y Sofi, contame ahora sí, justificame lo de Kevin, por favor, contame tu amor con Kevin. Es una gran película, es bonito, tú acabado Kevin, tenemos que hablar sobre Kevin. Quiero, ahora yo justifico lo de Kevin, dado que es una gran película, pero quiero en realidad hacer un comentario respecto a lo que venían comentando, que me parece como interesante esta cuestión de que lo que plantean de la esperanza que decía Sandy, ¿no? De hasta último momento estar viendo si las personas, aquellas víctimas,
pueden salvarse desde algún lugar. Yo creo que este poder que ejerce, ¿no? El asesino o el maleante, por así decirlo, o el malviviente, o el psicópata, dado que estamos hablando de psicópatas, creo que esta cuestión de jugar a ser Dios y de tener el poder sobre la vida de un otro, yo creo que eso también lo llena de cierta adrenalina, ¿no? De que debe haber algo ahí que claramente excede nuestra comprensión, porque por suerte todas somos personas, se supone que estamos dentro de la raya de lo neurótico y no de lo psicopático, así que está buenísimo que nos suceda esto de que nos llame solamente la atención, pero que no sintamos placer de poder torturar a un ser vivo y tener el poder como de arrebatarle la vida, como que es algo terrible, como que no lo puedo concebir desde ningún lugar, pero sin embargo yo creo que eso debe ser uno de los principales motores o alicientes que fomenta, ¿no? En lo que es la cabeza de alguien que ejerce este tipo de control. No sé, bajo mi punto de vista, quizás es una pavada lo que estoy planteando, pero bueno. Y en el caso de tenemos que hablar de Kevin, tenemos que hablar de Kevin. No, sabes que antes de que pases, yo creo que tiene mucho sentido lo que decís, porque es donde hablábamos recién el tema de la línea que nosotros trazamos como sociedad. Sabemos que está la línea ahí y si bien nos gusta ver y nos gusta por ahí el morbo que te genera, la gente que no es psicópata y no es sociópata la tiene clara la línea y no la va a cruzar. Totalmente. ¿Entendés? Entonces ahí como que nos frenamos. Ahí creo que como sociedad todavía me da un poco de... Tenemos esperanza todavía la sociedad cuando ves que hay gente que todavía sabe trazar la línea y sabe no cruzarla. Sabe ver el peligro, pero no te vas a tirar al peligro, ¿entendés? Eso todavía creo que tenemos esperanza. Pero ahora sí hablemos de Y en realidad también pensándolo desde el lugar, Andy, de que quizás ninguno de nosotros está exento el día de mañana de cometer algún tipo de crimen, pero por ejemplo, yo creo que ojalá que no, claro está, pero digo, por ejemplo, en lo que es en calidad de defensa personal, ¿no? En una situación en la cual te veas empujado, que tampoco sabemos cómo vamos a reaccionar, porque creo que el hecho de arrebatarle la vida a un otro debe ser terrible y no... Claramente no estamos como todos capacitados para llevar a cabo eso. Pero otra cosa es sentir placer, buscar hacer eso para que no te dé una adrenalina inexplicable. Qué sé yo, ahí está, creo que la diferencia entre unos y los otros. Y bueno, respecto a tenemos que hablar de Kevin, porque a mí es una película que... porque es una película que a mí, la cara de Andy, digo, dale, pesada. Habla de esto, que venía resistente, me amo. ¿Por qué yo necesito hablar de Kevin? A ver, porque me parece que es una película que aborda acerca de la maternidad. Y la maternidad es un tema que hoy en día está puesto en boga por todos los motivos sociales que ya conocemos y el potencial proyecto de legalización del aborto y demás, pero que trae otras cosas, ¿no? Desmitificar este rol sacro acerca de lo que es la maternidad y que es en realidad todo lo que nace de vos y que lo gestaste 9 meses en tu interior, tenés que amarlo incondicionalmente frente a cualquier situación. Entonces yo creo que estas ambigüedades que encierra la película de Kevin, maravillosamente, magistralmente me animo a decir, retratadas por lo que son sus figuras protagonistas, que es Tilda Swinton, que siempre está impecable en todo lo que hace. Impecable, y en el caso de... la película. Yo creo que ella es la actriz del momento, sin lugar a dudas, me parece que es una bestia, que se puede adaptar a cualquier personaje, es absolutamente camaleónica, y en este caso yo creo que puede reflejar todas aquellas frustraciones que tiene como mujer y como madre al parir a un hijo que desde sus inicios... A mí me llama la atención porque ayer vi otra vez la película, que siempre me deja con esa sensación de mierda, incómoda al extremo, porque aparte como mujer me atraviesan cosas vinculadas a esta cuestión de ser dadora de vida y qué tipo de vida. Y la escena arranca con la tomatina en Valencia. No sé si ustedes recuerdan esa primera escena en la cual toda esa como ese plano abierto, claro, toda esa marea de gente con ese plano abierto ya nos anticipa, ¿no? Que vamos a estar frente a una situación en la cual se va a desenvolver una determinada masacre o un determinado crimen. Y toda la película, tuve la capacidad en esta oportunidad de observar que está atravesada, profundamente enraizada con lo que es el color rojo. Lo que es la fotografía, lo que son determinadas escenas. Así que
me parece que acá la cuestión de lo rojo tiene este papel, esta cuestión poética de darnos a entender que estamos frente a un personaje que en cualquier momento, o una situación, ¿no? Que en cualquier momento va a explotar y va a derramar sangre por doquier, sin lugar a dudas. Entonces, así como el personaje de la madre de Kevin lo tiene, y desde los inicios, como dije con anterioridad, estábamos frente a la figura de una criatura conflictiva, que no paraba de llorar, que no la dejaba dormir, que no la quería, que tenía como ciertos signos de autismo, pero en realidad no era autista porque da también como cuenta de ser una persona totalmente consciente de lo que estaba haciendo y que lo hacía adrede. Entonces, como que esto da también a entender un poco de que lo que le pasaba a Kevin era algo innato a él, ¿no? Había nacido con esta condición, ¿no? Pseudo demoníaca, pareciera como mostrarlo en la película. De hecho, yo lo vinculé porque en un momento cuando él era bebé y ella lo saca a pasear por Nueva York con un cochecito, parecía el cochecito de la película El bebé de Rosemary. Entonces yo creo que estas conexiones no son casuales. Nos está hablando de que ella engendró el demonio. Y aparte otra cosa más, que a mí siempre me resulta súper como copado dentro de lo que es, así como el otro día denostaba en el episodio de Ghibli la cuestión del occidental y de cómo nos atraviesan ciertas narrativas más lineales respecto a Occidente y que estamos acostumbrados a ver cosas más masticadas, me sigue resultando poderosamente llamativo este vínculo que tenemos en Occidente, que no podemos desprendernos de nuestros orígenes bíblicos y del legado que dejaron. ¿Cómo se llama la mamá de Kevin? Se llama Eva, ¿no? Y No Eva, esperaba ese detalle. claro, Eva tiene de sus entrañas, gesta a un Caín, que Caín casualmente va a matar no solamente a su hermana, sino a su padre, sino también va a cometer un delito y una masacre al interior de su propio colegio. Entonces, yo creo que tampoco es producto de la casualidad la elección del nombre de ella, esta Eva moderna, que en un momento le dice a su hijo: mamá, antes de que nazcas podría estar en Francia y viajando y haciendo sus cosas y siendo feliz, y te tuvo que tener a vos, ¿no? Al principio por una cuestión de voluntad, pero después esa voluntad se fue transformando en un trastorno, en un incordio. Era un hijo al que no quería, y ese hijo también lo percibió. Entonces acá también entra en jaque esta cuestión de la criatura puede percibir. ¿Qué es el aliciente que hizo que Kevin se termine transformando? Evidentemente había un gen dando vueltas, ¿no? Pero al mismo tiempo este gen fue despertado por una madre que no lo terminaba de querer, pero en realidad sin demonizar la figura de la madre, porque al fin y al cabo la madre tenía motivos también para no quererlo, porque percibía desde el principio que era un pibe que no estaba bien de la cabeza. Entonces, digo, y la impotencia también de hacer algo, la impotencia de ser escuchada, porque esto también es otra cosa, ¿no? No, pero vos sos mamá y a tu hijo lo tenés que defender y lo tenés que escuchar y lo tenés que justificar a costa de lo que sea. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Si digo, sí, lo pudiste, lo gestaste, lo tuviste, pero si tu hijo es un psicópata, si te estás dando cuenta de que mata a un animal, de que le saca el ojo a tu hija menor, de que está teniendo como ciertas actitudes más que violentas, digo, che, ¿qué pasa con Kevin, no? ¿Qué pasa con este pibe que yo parí? ¿Por qué debería quererlo y aceptarlo? Pero que sin embargo, no puede dejar de cargar con el estigma de lo social, porque ella es condenada, porque ella es la única que queda viva, porque ella perdió a su propia familia de la mano de su hijo también, y sin embargo, las personas que la rodean en ese pueblo, ¿qué hacen? Se la cruzan y la insultan, le pegan. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si el sobreviviente era un hombre? ¿No? Como que, ¿por qué no nos planteamos estas cuestiones como sociedad? ¿Por qué la madre es la que carga con el estigma del hijo asesino? ¿Porque fue la que lo parió? ¿Solamente por eso? Me quedé sin... Bueno, chao, un abrazo grande a todos. Bien, bueno, hablamos de Kevin. No, pero, perdón, quiero decir algo más, repesada. ¿Algo Quiero decir más? algo más, porque, ¿sabés nada. qué? Algo más, porque lo que también pude observar, que ahí lo asocio con la cuestión de los sociópatas, Kevin desde que es chiquito siente fascinación por Robin Hood. ¿Y Robin Hood qué era? Era un justiciero social, chicos. ¿Y con qué mata Kevin a todo? ¿Con qué comete el crimen? Porque él es un gran arquero, como Robin Hood. Digo, ¿qué tipo de justicia social estás haciendo, Kevin? Contame, o sea, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué de última no podía quedar en el plano de lo personal o de lo íntimo de asesinar a su familia y también de matar a la propia madre, que claramente eligió no matarla, y sale también a matar afuera de la casa?
¿no? Como ahí está, y estos límites entre, bueno, es psicópata, pero al mismo tiempo se transformó en un sociópata y el mensaje que está queriendo transmitir es otro, porque aparte vuelvo sobre lo mismo, cuando habla con la madre dice, yo no estaría acá y la gente no hablaría de mí si no hubiera cometido esto, entonces, ¿cuál es el sentido de pertenencia? ¿Cuál es la búsqueda personal o cuáles son los motivos que instiga a Kevin para darse a conocer y tener, no sé, decir, bueno, entro dentro de la esfera de lo conocido, por así decirlo, o de la esfera de lo público? Hay un tema, si me permiten, que me surgió cuando estábamos hablando antes de... bueno, ya ni me acuerdo de qué estábamos hablando porque me quedé perdido en Kevin. Pero no, esto que decías de los justicieros. Y me parece que hay una fascinación del público, me incluyo, con el psicópata como héroe también, ¿no? Porque muchas veces no queremos admitir que hay ciertos personajes que idolatramos así en el inconsciente colectivo que son psicópatas. O sea, usualmente tenemos como ídolo a un tipo que se viste de murciélago. Que me da un poco de miedo, ¿no? Que usa todo toda la guita que tiene, toda la fortuna en hacer justicia a mano propia. ¿Dónde no es eso un psicópata? Y si quieren, voy a un lugar más extremo todavía. El señor que anda con la calavera en el pecho haciendo justicia por mano propia en la calle. Me parece que hay como un montón de excusas para la violencia que nos ponemos y que separamos el psicópata bueno, que le decimos vigilante, le decimos justiciero, y separamos al psicópata malo. Todas excusas que nos da el cine, que nos da la ficción, que me llevan, si quieren, me voy, pero no me voy a ir tanto, pero ¿por qué nos gusta tanto el género zombies? Pues nos da la excusa de convertir al otro en algo que no tiene rostro, que ya no tiene personalidad, y nos permite explotar cualquier indicio nuestro de violencia contra eso que ya no es más una persona. Me parece como interesante también cómo nos deja a nosotros como audiencia cuando elegimos el psicópata como héroe también. Totalmente de acuerdo. No sé, Andy, vos qué opinás y cómo lo querés encauzar. Bien, yo pensaba en cambio el psicópata que a mí me gusta, porque ya hemos revisado varios tipos de psicópatas y como decía Facu recién, nosotros en nuestra subjetividad encasillamos al psicópata bueno y al psicópata malo. Y no sé si es un psicópata bueno, en este caso el que voy a nombrar, pero es uno que a mí me gusta porque me parece un individuo altamente inteligente, ¿entendés? Porque nosotros por ahí podemos encasillar al sociópata con una persona retraída o que es malo para el tema social y por ahí le cuesta entablar relaciones y demás. Pero en el personaje de Hannibal Lecter, tenemos a un personaje que es un psicópata, pero es todo lo contrario a una persona retraída y a una persona que no tiene contacto social. De hecho, es una persona que sabe manipular el contacto social que tiene de una manera muy brillante para mi gusto, que yo lo disfruté más porque el personaje de Hannibal Lecter lo tenemos a lo largo del cine en muchas encarnaciones, películas y demás. Yo sinceramente lo disfruté mucho más, tal vez por una cuestión generacional, puede ser, pero yo lo disfruté mucho en la serie de televisión que estuvo hace poco en la tele, si no me equivoco en el 2003, del 2013 al 2015, algo así, ¿no? 3 años nada más. Pero el personaje de Hannibal, que estaba protagonizado por Mads Mikkelsen, un actor que me parece un espectáculo, me parece un espectáculo, y me parece que lo que hizo con Hannibal Lecter fue también un espectáculo. Pero nada, yo quería traer a colación este psicópata inteligente. ¿Viste? Cuando hablábamos recién, por ejemplo, de Batman o de, qué sé yo, superhéroes y demás, de vigilantes, me gusta a mí... Lo amo. A diferencia del Joker, por ejemplo, que es un generador de caos solamente por generar el caos. No hay un fin en su vida. Claro, un anarquista, exactamente. No hay un fin en lo que él quiere hacer. Él nada más quiere molestar la vida y molestarlo a Batman, ¿entendés? Ese es su origen y su fin. Porque encima en el cómic no hay un origen, tampoco hay un fin. ¿Entendés? La vida de él es crear caos. En cambio acá tenemos a una persona altamente inteligente, altamente funcional, con objetivos claramente trazados, que incluso, que me parece esto lo más magistral de todo, logra inmiscuirse en el FBI. O sea, va a estar a cargo, va a estar trabajando con las personas que están trabajando para capturarlo, ¿entendés? Entonces está siempre un paso adelante del héroe, en este caso, del que lo quiere atrapar.
Y ese psicópata inteligente, este personaje de Hannibal Lecter, es el que a mí en particular me gusta. Por eso me gusta tanto la serie de Bryan Fuller, que yo la recomiendo mucho. Me dio mucha pena porque esta serie fue cancelada, lastimosamente, por bajo rating. Anda a fijarte, por bajo rating. Canceló buena serie y Netflix la tiene hoy en día las 3 temporadas en su catálogo de series para mirar. Pero me da una pena extrema porque la historia daba mucho para contar. Una visión completamente nueva, fresca del personaje. Estaba basada en el libro del Dragón Rojo, escrito por Thomas Harris. Hay una película incluso del Dragón Rojo que está Hannibal Lecter, por ahí el más famoso, conocido, protagonizado por Anthony Hopkins. Pero te digo, yo disfruté más este personaje porque lo vi más calculador, lo vi más metódico. A mí me llama mucho la atención porque encima él en la serie es un psicólogo, ¿entendés? Es el psicólogo de uno de los personajes. Entonces, ¿cómo logra meterse para manipular el cerebro de esta persona de una manera criminal, ¿entendés? Para poder moverlo a él a cometer crímenes. ¿Dónde está? Me parece terrorífico incluso eso. Una persona que está pensada para curar, para tratar a una persona que tiene problemas en su cabeza, termina metiéndose en su cerebro para poder maquinarlo para cometer crímenes. Una delicia, me parece una espectacularidad. Y bueno, no, la versión obviamente más famosa, que es la de Anthony Hopkins, que es una actuación que yo me acuerdo simplemente cuando mira a Clarice y hace como una cosa que mamá me da escalofríos. Y que vinculándolo con lo que estábamos hablando antes, es interesante cómo en Hannibal, que tal vez no fue la más querida de las 3 películas, creo que son 3, ¿no? Las que está. Creo que sí, son 3. Hopkins. Dragón Rojo, Hannibal. Y sí, porque después hay una que creo que es Hannibal el origen, sí, que todos quieren olvidar, ¿no? Como medio con la oveja negra. Pero que en la segunda le quisieron hacer como una lavada de cara. Y me acuerdo que mataba como a personajes que uno quería ver muertos. Era como medio lo habían convertido en un antihéroe. Y como que un poco le mataban el espíritu al personaje, porque a uno le gusta también esa cosa de fascinarse por el mal, ¿no? Sí. Como puede pasar con un montón de personajes. Sí. Que después me parece que ya no me acuerdo de Dragón Rojo, me acuerdo que me había gustado mucho, que me parece una película medio vapuleada, que no se la recuerda con Dragón tanto Rojo cariño. Me parece incluso para mí es de las mejores de Hannibal, de la sí, película. Sí, a mí me encanta, me encanta. Y en Hannibal es la que está Gary Oldman haciendo de su primer víctima. Me acordé de esta lavada de cara que le habían hecho a un personaje que da miedo con solo mirar a la cámara, ¿no? Sí, correcto. Y está Julianne Moore haciendo de Clarice. No recuerdo, pero va justamente en línea con lo que dice Facu, que era como que te ponían a matar a gente que se merecía morir, ¿entendés? Bueno, pero el personaje, corregime Facu o Andy, seguramente se acuerdan mejor que yo, el personaje de Gary Oldman, que está desfigurado, ¿él no era pedófilo o algo por el estilo? ¿Él cometía crímenes también? ¿No era una cosa así? ¿No era un perverso? Sí. Me parece que sí. Claro. Es que yo tengo también el mismo recuerdo. A mí me parece que en la primera, igual para mí la mejor es la primera, pero en la primera quizás Hannibal Lecter de alguna forma u otra es un personaje más, no sé si llamarlo secundario, claro, porque tiene mucha importancia, pero creo que la protagonista, claro. Exactamente, o sea, yo creo que la protagonista es Clarice, ¿no? Y todo el lugar que ella, aparte una mujer, dentro de lo que es la fuerza policíaca, lo que es ser mujer, y aparte investigar crímenes y cómo también él la va ayudando a entender el perfil psicológico y, bueno, psiquiátrico de Buffalo Bill, ¿no? Para lograr capturarlo y rescatar a estas chicas. Pero me parece que en esta no se habla mucho de los orígenes de Hannibal, ni de quién era y cuáles eran aquellos motivos que al tipo lo movían, por así decirlo, para asesinar. Yo creo que en las otras películas quizás está un poco más explayado o se ahonda un poquitito más en quién es Hannibal, cuáles son sus orígenes, cuáles son las búsquedas personales que él hace y por qué mata, porque yo creo que no es un asesino sádico, o sea, sí, claramente lo es porque hay un disfrute en los crímenes que comete, pero no en el sadismo de matar por matar, ¿no? Esta cuestión de anteponerlo ante la figura del Joker que vos decías, generar caos por ser un anarquista y hacer caos, y como que Hannibal tiene otros motivos un poco más personales, y yo estoy casi segura que en el caso de la segunda película el personaje de Gary Oldman era muy oscuro también, había cometido un crimen horrible y no me acuerdo cuál era. ¿Sabes qué? Lo que me gusta en este caso
por ejemplo, hablaba recién de Joker, hemos hablado mucho de Joker, creo que tenemos como en la mente el Joker por el tema del caos y el anarquismo, pero me gusta mucho igual a mí las historias de psicópatas, en este caso, o de criminales, que no tienen necesariamente un origen claro, porque te genera más misterio todavía. Por ejemplo, el caso, como hablaba Facu recién, del de Anton... ¿Cómo era? Anton Chigurh. No Country for Old, que no tiene un origen, no hay una historia, no hay una razón para que él sea así, y eso te genera un cosito de más misterio que está bueno, y me gusta más incluso todavía. También esto que hablábamos recién de John Doe, ¿no? El de Seven, que es un personaje que incluso se entrega porque... Spoilers. Se entrega, no vamos a decir lo que hay en la caja igual, pero se entrega a la policía porque no lo pueden agarrar. Es la impotencia total de la fuerza de seguridad que no pueden agarrar a este monstruo. ¿Por qué película esa, chaval? Me acabo de acordar el final, no lo puedo creer. El final no digas que hay en la caja. No, terrible. Igual, chicos, es del 95 la película, así que yo creo que Pero estará viste limitado cómo los es la spoilers. gente, se ofenden. Igual quiero... Te quería decir, yo no vi la de Kevin, no la vi. ¿No la Me viste? quedé callado, tenés que mirarla, así esa, que tenés que me tiraste 37 spoilers. Así que si hay alguien dolido porque no la vio, quiero decir que lo hermano en el sentimiento. Chicos, lo lamento, pero nuestros podcasts se tratan de spoilers, así que si no... ¿Qué va a hacer? Porque ¿Qué va si a no, hacer? no puedes ahondar en un análisis profundo tampoco de lo que estamos haciendo. Totalmente, Así que me parece que totalmente. se justifica. Pero me dio muchas ganas de verla. Y Hannibal, la serie, vi la primera temporada y la verdad que es impresionante. No me acuerdo por qué no la seguí viendo. No fue por culpa de la serie. Sí, y a nivel cómo construyen... A ver, es muy difícil agarrar un personaje tan en la cabeza de universal de los espectadores como... Claro. Y volverlo autoral, ¿no? Porque es como que el showrunner, no me acuerdo de la serie... Brian Fuller. Gran Brian Fuller. Es también el que creo que trabaja, está encargado de American Gods, creo que de la primera temporada. Exactamente, Bueno, sí señor. Un tipo que agarra obras de otros y les da un tono propio. Yo me acuerdo todo el tema de los... Hay como una cosa que es similar a la primera temporada de True Detective con el tema de los venados y hay como... Sí, todo el tema de lo visual que hace para las transiciones maravilloso, de imagen. Maravilloso. Y súper macabro, me encanta. Ahora me dieron ganas de ver Hannibal de vuelta. Macabro. Terminá de verla porque es excelente la historia. Tengo que terminar de verla. Yo quería preguntarte, Sofi, para ya ir cerrando, si tenías algo más que agregar con respecto al tema del análisis del psicópata y sociópata. Si no, preguntarle a Facu, que es el crack del terror, que nos recomiende, nos deje algo recomendado para mirar de terror, algo para ver antes de irnos. Sofi, ¿tenés algo más para decir? ¿Algo más para comentar? No, solamente que investigué y efectivamente el personaje de Gary Oldman era un pedófilo, chicos. Así que mi memoria no me falla. Vamos, hace mucho tiempo que no la veo y me acordaba. ¿Viste? Bien muerto estás. Bien por tal cual. Bien, y Facu, para aprovechar, como te digo, que estás acá, hacernos una recomendación, algo que estés mirando, algo que quieras que veamos, de terror, de psicópatas, de crímenes, de tu área. Sí, de psicópatas. Hay una película que es media oscura en la historia, que, o sea, te tiene que gustar mucho el género para recordarla, que es Maniac, una película del 80, que es de William Lustig. Una película muy truculenta de un tipo que mata mujeres y les como no me sale lo que hacían los indios, le saca la cabellera y se la pone sobre maniquíes que tiene en la casa. Es terrible, pero que tiene una versión mucho mejor, que es una remake de 2012 que la dirige Frank Calfun, si no me equivoco, y la protagoniza uno de mis actores más queridos del mundo, que es Elijah Wood. ¡Apa! Me interesa mucho esa película ahora, ya te lo digo. Sí, y creo que está casi íntegramente filmada en primera persona. Desde los ojos de él. Y es muy interesante. Muy buena, muy buena. La película original te genera solamente desprecio el asesino. Y acá no puedes evitar ver la lucha interna que tiene este tipo por no matar. Y que falla constantemente porque es un asesino en serie. Así que si les puedo recomendar una de asesinos seriales, es Maniac de 2012. Y después The House That Jack Built. Esa sí, la tengo, esa sí la tengo. Gran película. Tremenda. De un cineasta muy... Tremenda, y aparte es una perturbador, comedia, ¿no? Como Lars von Trier, muy perturbante. Por eso me interesa recomendar algo que si ustedes van ya, la tienen que ver diciendo, bueno, este tipo me va a querer choquear, pero si pueden pasar ese filtro, van a descubrir que es una comedia muy negra, pero que es una comedia al fin. O sea, traten de no tomársela muy en serio. Muy en serio.
Escuché gente que cuando se estrenó en Cannes se pararon del cine y se fueron, al nivel de ofensa. Al nivel de ofensa. Una tontería. En un planeta donde existe a Serbian Film, no te puede causar nada. No te puede causar nada. Que yo quería decir, para mí el peor psicópata de la historia del cine es el director de A Serbian Film. Que me hizo más daño a mi psiquis que cualquier villano de la historia del cine. Bueno, gente, la verdad, nada, una paradoja terminar riéndonos en un podcast de psicópatas, pero son las cosas del cine, son las cosas que pasan cuando nos juntamos con esta gente tan hermosa como es Sofi y Facu. Te agradezco, Facu, por haber estado con nosotros hoy. A la gente que nos escuchó hasta el final, un abrazo gigante. Como siempre le decimos, no tenemos nunca la verdad absoluta, solamente tenemos estas ganas de compartir lo que nos gusta. Les pedimos que sigan con nosotros, que nos den más ideas. Venimos cumpliendo, Estudio Ghibli, Psicópatas, vamos a ver qué viene la próxima semana. Y ojalá, y Facu, no sea un adiós definitivo, sino un nada más hasta luego. Les dejo un abrazo grande, gente, cuídense mucho.